En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 1, vamos a ver aquí algo que nos interesa muchísimo a nosotros hoy en día y siempre, porque lo que hoy vamos a escuchar y para aprender es demasiado importante. Observemos lo que pasó en nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el capítulo 3, en el verso 1, comienza diciendo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo, o sea, habló, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Observen, de todo árbol del huerto. Y Dios le dijo, no coman de este árbol, del árbol que se llamaba conocimiento del bien y del mal. Observen aquí, me detengo un poquito aquí para que empecemos a revelar lo que quiere decir la palabra de Dios. Aquí Satanás trató de convencer, tengan en cuenta esa palabra, trató de convencer a Eva en su mente. Ten en cuenta esa palabra, convencer. ¿Quién te está convenciendo a ti? Vamos a seguir. La mujer le respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y observe, y vio la mujer, llanamente ya estaba convencida, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ya Satanás le dio un poder a la mente de razonar. Empezó a razonar. Primero se dejó convencer. Ahora le da Satanás una idea que se llama razonar. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, fueron abiertos los ojos. Ahora, miremos qué ojos fueron abiertos, porque ellos tenían vista, se veían, conocían, miraban, pero su corazón, ellos no razonaban nada, ellos dependían totalmente de Dios, porque Dios los visitaba todos los días. Dios los hizo para que tengan comunión con Él, para que estén en su presencia a cada instante. Pero ellos dicen, fueron abiertos los ojos. Satanás le abrió otro panorama, los convenció, para que usen la razón. ¿Y qué es lo que a partir de ese momento todo ser humano se basa en lo que él razona? Acá dice el verso 8. Ellos, fíjate, mucho tiempo estuvieron desnudos el hombre y la mujer, pero nunca sintieron vergüenza de su cuerpo ni de su sexo. Pero después que Satanás les habló, ellos dicen, conocieron que estaban desnudos. Entró
ese conocimiento falso en el ser humano. Fíjate, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. Imagínate, ¿cuánto tiempo te puede durar una hoja cubriéndote el cuerpo? Después se seca. ¿Me entiendes? Y se desborona de nuevo y se te ve todo lo que vos querías tapar. Lo que dice Dios, ante Él, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Él. No te puedes tapar con nada de lo que hay en tu mente. Oyeron la voz de Jehová, dice el verso 8, que se paseaba en el huerto. Dios se paseaba en ese huerto con ellos. Se paseaba buscándolos para darle lo mejor, para cuidarlos. Había leones, había fieras, claro, pero no eran tan malos. Jugaban con ellos, Dios se paseaba en ese huerto, mirándolos, amándolos, protegiéndolos, cuidándolos. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y yo me detengo un poquito para este poquito, desde ese tiempo. Hoy se habla mucho del virus, de la cuarentena. Yo, mira, desde ese tiempo, desde Adán y Eva, acá que se escondieron de Dios, ¿me entiendes? Lo pusieron a Dios, al Señor, al Creador en cuarentena. La humanidad, las generaciones, lo pusieron al Señor en cuarentena. Y te voy a hablar más, que hay un virus que comenzó a funcionar ahí. Un virus que mata a todas las personas que llegan a este mundo. Y ese virus se llama, lo que comenzó ahí se llama pecado. Y vio que ahora piden que donen sangre para sacar la plasma de la sangre, que donen la plasma. Ese virus, fíjate, es la sangre preciosa de Cristo lo que lo liquida, lo limpia. Y nunca, nunca más vuelve a dañar a esa persona, a ese ser, esa sangre preciosa de Cristo. Pero hoy en día sigue Dios estando en cuarentena. No se quieren acercar a Él por miedo a contagiarse con Dios, por miedo a contagiarse con su Hijo Jesucristo. Así está la humanidad y aún muchos de sus hijos que están con esa mentira de Satanás, con miedo, con la desobediencia a la palabra de Dios. Dios se pasea todo el día contigo en tu vida. Jesús dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él se pasea con vos, donde tú vas, Él va contigo. Pero ¿por qué seguimos dejándonos convencer por esa víbora que se mete en la mente y te hace vivir y creer la mentira? Dios dice, se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios en el huerto. Fíjate, ¿qué pasó ahí? Entonces este mensaje es para que tú no te dejes convencer por el pecado, ni por los malos pensamientos. Por favor, no te dejes convencer por el pecado, ni por los malos pensamientos. Tú decides lo que vas a ver. No decidas, por favor, ver lo malo. Pero esto hay dos explicaciones. Con los ojos naturales podemos ver lo bueno y lo malo. Y si eres un creyente, será más fácil dejarte convencer por lo bueno, por la palabra de Dios. Observa cómo allá Satanás los convenció por lo que vio. Les hizo ver algo. Usó los ojos de Eva para convencerla. Y sigue usando lo mismo hoy, esos ojos. Tú, mi hermano y mi hermana, cuando te sientas atacado por un mal pensamiento, lucha en tu mente contra el mal pensamiento. Convéncete de que lo negativo en tu vida nunca debe suceder.
No puede suceder. No te dejes convencer por lo malo que estás viviendo ahora. Por favor, en tu mente pelea y decir, estos malos pensamientos no van a suceder en mi cuerpo y en mi vida. No voy a permitir en el nombre de Jesús que esto suceda en mi cuerpo, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos. No me voy a dejar convencer por esos pensamientos. Pará, despertate un poquito. Piensa que Dios te está hablando con esos pensamientos a tu cabeza de muerte, de enfermedad, de miseria, de pobreza, de miedo. ¿Piensas que Dios te está haciendo pensar así? No, mi hermano, no. Es ese demonio que sabe convencerte a través de tu cerebro, de tu viejo hombre, de tu mente. Él lo sabe. Y tú eres una presa muy fácil para convencerte. No, por favor. No, sé fuerte, sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, dijo el Señor. No te dejes convencer por esos malos pensamientos. El fracaso, hermano, de muchos y la enfermedad te atacan porque tú eres muy fácil de convencer. Yo todo el tiempo me están llamando hermanos que tienen pánico. Porque son hermanos fáciles. Porque son hermanos que en su mente cualquier pensamiento los convence del miedo, de la muerte, de la enfermedad, de cualquier cosa. No, mi hermano. Para este momento, por este consejo que hoy te da Dios, es para que tengas tú la certeza de que tú eres un vencedor y ningún mal tendrá poder sobre ti. Convéncete. Ningún mal tendrá poder sobre ti. Y te digo más, al enemigo nuestro, a nuestro adversario, no se lo vences con un ejército ni con armas. Sino, hermano, escucha bien esto. Se lo vence con palabras y pensamientos de victoria. Te repito, se lo vence con palabras y pensamientos de victoria. Porque no tenemos que dejarnos convencer por esas palabras mentirosas del diablo, sino tenemos que dejarnos convencer por la palabra de Dios. Y te voy a repetir, fíjate, varios textos para que te convenzas del poder que Dios te ha dado en su palabra. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 15:5, la segunda parte, si te separas de mí, no podés hacer absolutamente nada. Observe, no lo vas a vencer al enemigo con un ejército, ni con armas. Lo vas a vencer con pensamiento, con palabras, porque te tenés que dejar convencer por lo que ha dicho acá el Señor en estos textos, que te dio la victoria. Claro que te dio la victoria. Ahora vamos a un ejemplo que le pasó al pueblo de Israel que quedó escrito para nuestra enseñanza, porque la Biblia dice que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. En 1 de Samuel, capítulo 17, es una historia muy conocida, la de David y Goliat. Fíjate lo que dice en el verso 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azteca. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Mira bien. Ahora, vamos a pasar más adelante. Había un hombre grande
el verso 4, y salió entonces del campamento de los filisteos, de los enemigos del pueblo de Dios, de Israel, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, casi 3,25 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Bueno, el verso 8. Mire lo que usó Satanás para meter el miedo al pueblo de Dios. Y se paró y dio voz a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos del Saúl, el rey? Escogí entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió este filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre para que pelee conmigo. Ese desafío, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, siempre dije que tú vas a ser probado. Viene el desafío del enemigo. Es como que lo desafía a Dios para decirle: vas a ver quién tiene poder en la mente de tu hijo, de que ha escuchado tu palabra. Y acá el diablo está diciendo a través de este paladín, dice: hoy he desafiado, dice, he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Verso 11. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras. Palabras. Así como escuchas en tu mente. Palabras mentirosas y te dejas convencer por la enfermedad, por la avaricia, por los celos, por la ira y por cuánta cosa más. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, mira si no es algo común que les pasa o que nos pasa. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Fíjate, usó la vista, un gigante. Usó las palabras del gigante. Pensaron, se dejaron convencer, tuvieron gran miedo, se turbaron. Vamos al verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Observe cómo metió el miedo en 40 días. ¿Cuánto tiempo hay hermanos que están con enfermedades, con depresión, con taquicardia, opresión? ¿Y cuánto tiempo hace que están así? Pero vamos a ver qué pasó. Ahí va a aparecer alguien que se llama David. David. El verso 24 dice estas palabras: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Fíjate. Pero vamos ahora al verso 26. Entonces habló David, que estaba junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y miren lo que dice este muchacho. Porque él estaba convencido de su Dios. Estaba convencido de a quién había creído. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. David estaba fuera de ese batallón, fuera de ese ejército, de ese campamento de israelitas, miedosos, temerosos de esta persona. Y David era un muchacho de baja estatura. Y ahí estaba él,
En el verso 31, fueron oídas, dice, las palabras que David había dicho en ese momento. Y las refirieron delante de Saúl. Saúl era el rey de Israel. Saúl lo hace venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra los filisteos, contra este filisteo. Ahora, observemos lo que pasa aquí. Vamos a ver el pensamiento que tuvo el rey. Mira el pensamiento que tuvo él para hablarle a David. Y le dice, el verso 33, le dice Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Observe lo que tenía, cómo se dejó convencer por la razón. Estaba viendo un muchacho que decía que lo iba a enfrentar, que le iba a sacar de ahí a este incircunciso filisteo que había provocado al ejército del Dios viviente. Y el rey de Israel lo mira usando la razón. Tú eres un muchacho. Él es un hombre. Desde la juventud fue un luchador. Pero yo no entiendo. Esto es para que nosotros hoy aprendamos. Porque siempre van a llegar gigantes, problemas que tú lo harás gigante en tu vida. Pero si tú estás con Cristo y le estás sirviendo a Dios y Él te está dando la espada, que es la palabra de Dios, ¿por qué te dejas convencer? ¿Por qué tanto miedo al virus, tanto miedo a contagiarte, tanto miedo a la pobreza, a la soledad? ¿Por qué tanto miedo? David no hizo eso. Fíjate, no, David hizo otra cosa más. ¿Cómo te puedo decir? Otro pensamiento. David tenía otros pensamientos. Fíjate desde el verso 34. David le responde a Saúl, tu siervo, fíjate el testimonio que da él. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, escuchen, un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo, dice, tras él, tras el oso o león, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mire la fe de este muchacho. Qué hermoso que tú puedas decir, has provocado al Señor Jesucristo, has provocado a un hijo de Dios y vas a ver cómo te va a ir. Llámese lo que se llame, que viene a provocarte a vos, a controlarte con el miedo u otra cosa. Qué testimonio que dio David. Y dice en el verso 37, añadió David, Jehová me ha librado. Donde ahí aclara, para que ninguno cree que la fuerza era de él. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Mira, hermano. Dice Jesús, dice Jehová, dice Dios, si yo te di a mi hijo por ti, ¿cómo no te voy a dar lo que me pidas? Todas las cosas. Te di la victoria, te di la paz, te di el gozo, te di la vida eterna, te di todo. Tú ya eres un hijo y una hija victoriosa. No tienes que vivir así. Te tienes que despertar, por favor. Ya, despiértate. El ejército de Israel, ¿sabe lo que pensaba o decía? Siendo tan grande, tal vez habrán dicho,
siendo tan grande, no va a ganarle este muchacho. ¿Y sabe lo que pensaba David? David decía, siendo tan grande, no le voy a poder fallar cuando le tire con la piedra. Mira el pensamiento. Él agarró unas piedras del arroyo y solo una piedra utilizó. Una piedra para pegarle en la frente. Y con su misma espada le cortó la cabeza. Hermanos, muchas veces somos como este ejército que estaba con miedo, con temor, porque se dejó engañar y convencer por las palabras mentirosas de ese gigante. Muchas veces percibimos nosotros la dimensión del problema y nos dejamos vencer. Y nos dejamos convencer sin siquiera luchar. Aprender, hermano, a usar la fe que te dio la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que espada de doble filo. Usa esa espada para cortarle la cabeza a esa enfermedad, a esa amargura, a esa tristeza, a todo aquello que te ataca a tu mente. Si tú tienes la certeza de que eres un vencedor, basado en lo que hemos leído, ningún gigante tendrá poder sobre ti, hermano. Ningún gigante. Los israelitas se dejaron convencer porque lo escucharon hablar al gigante y comenzaron a creerle al diablo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Empezamos a escuchar las conversaciones, las voces que vienen a la mente y le empezamos a creer a la mentira del diablo. Si Dios te ha dicho, yo estoy contigo, ¿quién contra ti? ¿Por qué te dejas convencer por el miedo? ¿Por qué te dejas convencer por el mal? Hermano, a veces yo no entiendo. Tanta revelación, tanto poder que tiene la palabra de Dios que te dio a ti. Y Él dice que es como una espada de doble filo, que penetra y discierne las intenciones y de los pensamientos del corazón ese duro y malo. Quiere decir que con la palabra de Dios vas a sacar afuera, vas a matar, vas a destruir todos los malos pensamientos que quieren controlarte tu vida. Fíjate en el verso 47. Y cuando tú lo hagas así, vas a hacer como hacía David. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Acordate el Salmo 23 donde dice, Jehová es mi pastor. Y dice, adereza mesa delante de mis adversarios, de mis enemigos. Eso es lo que dice acá David. Jehová no salva con espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, no tuya. Él va a pelear por ti. Jesús murió por ti. Jesús subió al cielo por ti. Jesús está a la derecha del Padre por ti. Jesús vino al mundo a vivir por ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dijo Pablo. David se presentó a este combate, hermano, más como sacerdote, que iba a ofrecer un sacrificio a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir este sacrificio a la justicia de Dios?
que no es justo que tú sufras, que tú te amargues, que tú te preocupes. Tenía a Cristo. Si te separas de Él, nada vas a poder hacer. Busca la compañía de Dios. No te dejes acompañar por los problemas. Aún de noche no duermes pensando en lo que te está pasando, o en la deuda, o en el trabajo, o en tus hijos, en tu matrimonio, en tu salud. ¿Por qué no renuncias? ¿Por qué no te rindes a esa vieja naturaleza que es controlada, que es convencida por el pecado y por el diablo que te miente? Este triunfo de David, el verso 51, observa. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, del mismo filisteo, sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Sometete a Dios, resistir al diablo, y él huirá. Este triunfo de David es un tipo de los triunfos de un descendiente de David, de un hijo de David, sobre Satanás y los poderes de la tiniebla. Colosenses 2:15 dice esto. Jesús dice, y los despojó, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo que hizo David. Fue con la cabeza a mostrarlo a aquel que atormentaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Jesús hizo lo mismo. Romanos 8:37 dice, nosotros también tenemos ese poder, porque dice así, un poder para despojar el poder de los pensamientos mentirosos de nuestro adversario. Y ese poder dice, ante todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Hermano, todo comenzó en Génesis. No te dejes convencer por esos pensamientos malos. Déjate convencer por la palabra de Dios. Y vas a andar de victoria en victoria. Vas a poder vivir siempre gozoso. Porque el enemigo va a decir, sé quién es Pablo, sé quién es Jesús. Hermano, que esta palabra puede traer mucha luz a tu vida. Para que empieces esta palabrita a convencer. Para que tú te dejes convencer por la palabra de Dios. Por la justicia de Dios. La justicia de Dios, que tú seas feliz. Que tú vivas la vida siempre gozoso que Él te dio. Así como la tenía Adán y Eva antes de caer en pecado. Esa es la justicia de Dios. Entra al paraíso hoy, pero con la mente preciosa de Cristo. Déjate convencer por la palabra de Él. Dígale a la gente que todo lo que está pasando hoy es porque hace mucho tiempo, desde que nacieron, lo pusieron en cuarentena al Señor, pensando que es un virus. Y no sabe que el peor virus que hay se llama pecado, que ha llevado tantas almas al infierno y está destruyendo los cuerpos. Y la única solución es la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, sé tú el que lleve esa donación
de Dios el Padre. De tal manera amó que dio a su Hijo. Lleva este mensaje. Lleva este mensaje amoroso de un Dios que quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios te dio el ministerio de la reconciliación. Empieza a trabajar. Déjate convencer por el trabajo que Dios te ha dado a ti y a mí. Que Dios te bendiga mucho con esta palabra. Que Dios te dé a ti esa luz para que puedas ver con los ojos de Jesús. Prediquen la palabra. La gente está esperando mucho de los hijos de Dios. Nos vamos a ver, si Dios quiere, en la próxima reunión, donde vamos a pedirle al Señor que nos hable como nos habló en esta noche. Que Dios los bendiga. Que así sea. Amén.